Ya está el chat abierto también. ¿Vale? He empezado a grabar ya la clase. Y voy a poner esto en silencio antes de ponernos. Ah, y vamos a poner las cosas en silencio, que si no. Ahí vamos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de reputación y crisis online. Vamos a ir ahí al lío y vamos a hablar de cositas. Voy a compartiros ya la presentación. Chan, chan, chan. Ahora, ya está. Y vamos a empezar a hablar pues de reputación y crisis online, todo lo que debes saber para proteger tu marca. Las crisis online son una de mis especialidades, ¿vale? Yo me doctoré en esto. Está muy chulo de investigar. No está tan chulo cuanto te pasa a ti, las cosas como son. Para eso están también la figura de los gestores de crisis. Lo que pasa es que para una pyme, pues claro, es lo que pasa. Yo he ayudado a gestionar algunas crisis y tal para clientes que no puedo decir. Pero, claro, es un enorme ejercicio situacional y de repercusión en lo que ocurre en las marcas cuando este evento sucede. Ya veremos que hay varios momentos distintos en el formato de las crisis, eh, se dan de distintas formas. Y ahora, bueno, no me extiendo en este punto porque a través del índice vamos a ver qué es lo que vamos a ir aprendiendo hoy, ¿no? Vamos a ver, pues esto, reputación online y gestión de crisis en el sector turístico, cómo proteger, gestionar y fortalecer la imagen digital de una marca turística en un entorno hiperconectado como estamos, ¿no? Antiguamente, bueno, pues antes de lo digital, las crisis se daban mediante las noticias y la repercusión mediática. Hoy en día, como decía un profesor mío de comunicación de crisis, estamos en manos de cualquier enajenado con acceso a redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver una introducción a la reputación online en turismo, la importancia estratégica y el papel de la decisión de compra del viajero, los fundamentos de la reputación digital, cómo se construye, qué factores la condicionan y dónde se desarrollan, la crisis online y los riesgos reputacionales, qué tipos de crisis hay, cómo se dan, cuáles son las causas más frecuentes, cuál es el proceso de viralización por el cual la crisis suele estallar y suele hacerse más expansiva. Los modelos teóricos de gestión de crisis, porque está bien saber que hay unos modelos de gente que ha estado estudiando a nivel teórico esto, contrastado con las crisis prácticas, con lo que ocurre de verdad, y sabes entonces cómo encajarlas y cómo va a ser el desarrollo y cómo puedes trabajar sobre ello. Aunque parezca solo teórico, en realidad es que tiene una repercusión práctica muy importante. Veremos la prevención y preparación estratégica, cómo se preparan protocolos, monitorización, planes de contingencia, y estoy hablando a nivel pyme, no a nivel macroempresa así del copón, que no dice plan de crisis y está pensando en que necesita un gabinete, en que necesita a especialistas y tal, que eso no está en manos de una pyme, donde a veces somos uno, dos, tres monos y poquito más para nuestro negocio, pero hay cositas que se pueden hacer, tanto en un pequeño negocio como a nivel individual. La actuación práctica ante una crisis, cómo responder, cómo se comunica, cómo contener los daños reputacionales, cómo trabajar con ello, ¿vale? Veremos también algunos casos reales del sector turístico, ejemplos de buenas y malas prácticas en gestión de crisis. Os he traído dos casos, aunque posiblemente hable de más, ¿vale? Pero eso será porque me encanta contar batallitas. Y luego, por último, hablaremos de la resiliencia y el aprendizaje organizacional, cómo recuperarnos y fortalecernos tras una crisis. Porque uno de los factores importantes que tiene esto de ser consciente de que ocurren crisis, de cómo ocurren, de qué es lo que ocurre y eh, mm,
de cómo trabajar con ellas es la posibilidad de que si trabajamos bien, podemos recuperarnos de la crisis. Y no solo recuperarnos, sino que además podemos salir reforzados de la crisis. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que se llama, ahora se ha puesto muy de moda, yo cuando empecé a estudiar todo esto era una palabra muy novedosa, que es la famosa resiliencia, que ahora cualquiera se tatúa. Que la resiliencia, ya lo contaré de batallita, pero bueno, la resiliencia es un término que no viene de aquí, ni viene de los manuales de autoayuda. La resiliencia viene de la ingeniería, que es la capacidad de un material de volver a su forma original. ¿Vale? Ya veremos todo eso. Y cómo recuperar, y bueno, y cómo saber que si se gestiona bien de una crisis que nos ocurra, pues podemos salir reforzados incluso frente a la competencia. ¿Vale? Vamos a ir viendo puntito a puntito. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta clase virtual? Pues es comprender cómo se construye la reputación digital de una marca turística y analizar cómo prevenir, gestionar y recuperarse de las crisis online, además de estudiar modelos teóricos de referencia y casos reales del sector. Pues empezamos, vamos al tomate. He escrito una palabra rara en vez de introducción. Introducción, qué cosas. La reputación como activo estratégico. La reputación online es uno de esos activos intangibles más valiosos en turismo. Lo estuvimos hablando en la clase anterior, cuando hablamos del branding, cuando hablamos de que la reputación es la suma total de la identidad que tú tienes como empresa o marca, más la imagen, que es la percepción que tiene el público de nosotros, y las acciones que hacemos, ¿no? Las acciones que repercuten en nuestra imagen, así como derivadas de nuestra actividad, de nuestra identidad. Eso conforma la reputación, que es una de las cosas que más vamos a ver hoy. ¿Qué permite? Una buena reputación online nos permite incrementar reservas directas, nos permite mejorar la percepción de la calidad de nuestro servicio, justificar incluso precios más altos, fidelizar clientes, etcétera. Os cuento una anécdota, que esto se da en primero de carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, que es lo que yo hice, ¿vale? Y luego me especialicé en marketing. Levi Strauss, cuando sacó sus Levi 501, su serie 501, tenía el doble de precio que cualquier otros vaqueros del mercado. Y entonces le preguntaron una vez al dueño de Levi, oye, ¿por qué tenéis este precio? ¿Qué es lo que lo justifica? Y simplemente el dueño se quedó mirando y dijo, no, nada, la reputación. Tenemos esta reputación, lo podemos poner al doble de coste. Ya está. Si lo quieres bien y si no también, es lo que hay. Sí, tenían la reputación de que los primeros pantalones vaqueros los desarrollaron ellos para mineros, ¿vale? De ahí lo de los remaches y esto. Uy, esto se me ha ido. Por lo de los remaches y bla, 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 para meter herramientas, que no se rajaran los pantalones y estas historias. Pero todo eso son batallitas. En realidad, ellos decían que su reputación era tal que podían poner sus vaqueros, su producto al doble de precio que la competencia y la gente lo pagaría. Y efectivamente, hoy en día la gente lo paga. Como hemos estado en este curso, el nuevo consumidor turístico digital, bueno, pues el turista actual investiga, compara y consulta opiniones antes de reservar, lo que se llama el nudge, o lo que se llama también la teoría del nudge, o lo que se llama la prueba social, ¿vale? Consulta las reseñas de Google y TripAdvisor, las redes sociales, plataformas como Booking y Expedia, blogs y foros dedicados a la actividad turística que va a desarrollar, entornos especializados en reseñas como Trustpilot, y en algunos casos hasta medios de comunicación asociados, pues sí, ha aparecido, ¿no? O especializados. Digamos, por ejemplo, tú te dedicas al surf, a un retiro de surf, o tienes una empresa de surf, y es muy posible que haya medios especializados que hablen de ello. Y entonces es muy posible
que una persona interesada en tu producto pues vaya y consulte en esos medios sobre si hay referencias a tu empresa o a tu negocio turístico basado en el surf. ¿Vale? Y se puede ver, es algo de nicho, muy especializado, pero es que en el fondo el turismo, aunque el turismo se llama turismo masivo, dentro hay muchos nichos especializados. Y cada nicho tiene un espacio en el que se puede consultar o en el que se reflejan noticias de ello. Y ahí es donde interviene que puede aparecer referencias a nuestra reputación profesional. Por no hablar también dentro de esos nichos, por ejemplo, de influencers y opiniones de personas cercanas al, a la persona que lo quiere contratar. Porque, por ejemplo, muchas veces, si tú estás, volvemos al ámbito del surf, por ejemplo, turístico, ¿no? Si tú estás metido en el rollo del surf, puedes preguntarle a alguien de tu confianza y que esté en el mismo sector si ha tenido experiencias con esto, si ha escuchado algo de tal empresa o de tal medio, ¿no? Y por supuesto los influencers, verás en tus redes sociales, te encontrarás con testimonios de influencers, recomendaciones o no recomendaciones de determinados aspectos. ¿Por qué una mala reputación impacta tanto? Bueno, una sola mala experiencia viralizada, puede afectar a cientos de potenciales clientes. Una opinión negativa puede pesar más que 10 buenas opiniones. Siempre y cuando, y aquí lo matizo, no esté tratada adecuadamente. Ya hablamos eh, en la anterior clase del caso de Adidas, ¿no? De Adidas Apesta y tal, que se desarrolló en Polonia. Consecuencias, bueno, pues ¿qué consecuencias puede tener una mala reputación? Cancelación de reservas, caídas de conversiones, desconfianza sobre el producto o servicio y mayor dependencia de promociones y de gastarte dinero en campañas para paliar todo eso, para intentar mejorar la imagen. Y no solo campañas publicitarias, sino de otros tipos que se usan cuando hay daños reputacionales. Aquí, esto ya lo hablamos ayer, ¿vale? Diferencia entre imagen, ayer antes de ayer, marca y reputación, pues está que el branding es la identidad diseñada por la empresa, la imagen, la percepción inmediata y la reputación es la valoración acumulada basada en experiencias reales. La empresa lanza su identidad al mercado, esta es interpretada por los consumidores, la reputación se suma a esa interpretación y da como lugar la imagen total, conceptual, que es la percepción total de la misma. No siempre lo controlamos, con lo cual tenemos que saber qué están diciendo de nosotros, quién lo está diciendo, qué hace la competencia, qué nos diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hablamos en el martes pasado en el apartado del branding. ¿Qué es la reputación online? Bueno, vamos a entrar en definición. La reputación online es la percepción que los usuarios tienen de una marca en Internet, que está construida a partir de opiniones, experiencias y contenidos publicados sobre ella en canales digitales. En este caso, ¿vale? La reputación online. En el sector turístico, bueno, pues esta percepción resulta especialmente relevante, ya que los viajeros suelen consultar valoraciones y comentarios antes de reservar, utilizando la experiencia de otros clientes como referencia para tomar decisiones. Esto es muy fácil de comprobar. La reputación digital se construye principalmente mediante reseñas y valoraciones de clientes en plataformas especializadas, comentarios y menciones en redes sociales y foros, interacciones de la marca en su comunidad online, la gestión de incidencias que tienen y respuestas ante críticas. Y en definitiva, eso, la reputación online se transmite confianza, refuerza credibilidad de la marca y puede influir directamente en la decisión de compra. Esto funciona de la siguiente manera. ¿Qué percepción online creéis que tiene Ryanair? ¿Qué reputación tiene? Así, a de pronto, todos diremos lo mismo. Para volar barato bien, pero reputacionalmente es un desastre. Tienen muy mala reputación online. Es gente que tiene
un montón de casos abiertos, mala praxis, problemas con los aviones, con el combustible, con las llegadas, con las salidas, con rutas anuladas. O sea, Ryanair tiene un problemón. Pero se sigue acudiendo por X motivos, ¿no? Como operadora. Bueno, pues en el caso de anda, en el caso este, pues hay un montón de factores, ¿no? No gestionan precisamente bien las crisis, pero bueno, en fin. Hablando del sector reputacional, tenemos, tenemos el hecho de que una pyme se enfrenta a esas crisis de otra manera, ¿vale? Una crítica te puede hundir el negocio, pero si la gestionas bien, estás haciendo mucho y de hecho, tener una crisis no es algo bueno, pero saber gestionarla sí lo es y te puede diferenciar de mucha gente. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué elementos construyen la reputación? Claro, tenemos que saber qué lo compone. Por un lado, tenemos la calidad percibida del servicio, la satisfacción del cliente, respecto a la experiencia recibida que condiciona directamente la valoración posterior que se hará de la marca. Es decir, un cliente satisfecho y que te recomienda aumenta tu reputación. Es un boost reputacional y condiciona la valoración posterior de todos los que le rodean. Si tú has tenido una buena experiencia y lo compartes con otros, es muy posible que entres, que tu empresa entre en el imaginario de esa gente convirtiéndose en una opción. Una buena reputación te convierte en una opción deseable. La calidad percibida del servicio influye mucho. No es solo porque hables tú y digas que lo haces todo muy bien y que tienes muy buena calidad, sino que quien haya pasado por tu servicio, haya adquirido la experiencia a través de ti, hable bien de ti. Eso suma muchísimo más. La atención al cliente, la rapidez, la cercanía, la eficacia con la resolución de dudas o incidencias influye la percepción también. No hay nada como que tengas un, o un cliente tuyo tenga un problema y tú respondas inmediatamente y le ofrezcas soluciones porque ya las tienes pensadas, ya es algo que no te pilla de nuevas o eres capaz de componer una solución adaptada y aceptable para ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que suma puntos a tu reputación, es otro boost, ¿vale? Porque el cliente se siente acompañado, se siente protegido, lo dijimos ayer en el branding, antes de ayer en el branding, se siente acogido, se siente con una percepción de que eh, no es que no le pueda pasar nada, sino que siempre habrá una solución y tú estarás ahí para ayudar. Y claro, no es lo mismo contratar a una empresa desconocida que a una de la que te han hablado bien y que incluso cuando hubo un problema respondieron. Eso suma puntos. La experiencia postventa. Tu producto no acaba o servicio no acaba en el intercambio y no acaba en el momento en el que se adquiere o ya ha pasado la experiencia. Al contrario, la mejor oportunidad para reforzarte no es ofrecer solo el servicio, sino un postventa, un acompañamiento tras la compra o la reserva que ayuda a reforzar la relación con el cliente y además favorece la fidelización. Porque eso le hace sentir que te preocupas más allá del mero intercambio. ¿Que lo haces por el intercambio? Sí. ¿Que lo haces por la reputación? También. Pero que lo haces también por el cliente. Porque esa percepción a ti te ayuda a salir reforzado en su imaginario. Y si tú estás en su imaginario, entras en la percepción de todo lo que le rodea. Pasas a ser una comparativa, pasas a ser un elemento positivo en sus experiencias y te recomendará. La reputación suma todo eso. Y la gestión de incidencias, la capacidad de resolver problemas
de forma profesional puede convertir una experiencia negativa en una oportunidad reputacional. Solo hay que ver en casos en los que hoteles han acogido a gente durante una crisis medioambiental, han tenido problemas o algo tan pequeñito como que hayas cambiado a una familia a otra planta porque en esa planta hay gente de despedida de soltero y son más jaleosos. Eh, entonces, la gestión de incidencias ayuda a la tranquilidad y a la percepción de tu producto o servicio. Y la comunicación corporativa, la manera en que la empresa se comunica y se relaciona online, también proyecta la personalidad, los valores y la profesionalidad. Ya hablamos de la voz, hablamos del tono, pero a la vez también estamos hablando de que esa comunicación, esa forma de llegar al cliente, y el tono en el que te relacionas con él también ayuda a construir ese pilar de reputación. O sea que teniendo en cuenta estas 5 cositas, la calidad percibida, la atención al cliente, la experiencia postventa, gestión de incidencias y comunicación corporativa, todo eso influye en que construyas una reputación sólida gracias a los que han pasado a través de ti. Porque de nuevo, tú no construyes la reputación, tú haces lo que tienes que hacer y, y son los clientes los que te dan la reputación. ¿En qué elementos o plataformas se puede construir reputación? Tenemos las plataformas de reseñas. Por supuesto, es una cosa que siempre le digo yo mucho a mis clientes, a algunos les manejo yo parte de la reputación. ¿Y cuál es uno de los puntos más importantes para ellos? Que toda reseña quede contestada, positiva o negativa, siempre contestadas. En muchos casos he hablado con muchos de vosotros y me habéis dicho, no, es que a veces las reseñas son injustas o son reseñas que no tienen nada que ver o son reseñas maliciosas. Todo eso se puede tratar, todo eso siempre hay un contraargumento que se puede utilizar. Luego lo veremos cómo se va a gestionar, cómo se gestionan las reseñas. En redes sociales, por supuesto, en la forma en que te comunicas, respondes a la gente, atiendes los correos o atiendes los mensajes directos, todo eso influye. Nada peor que una empresa que te responda 5 días, 7 días, 10 días después y diga, no había visto tu mensaje. ¿Qué importancia le estás dando? Eso es como yo diría, es un demérito, ¿no? Resultados de Google. A esto se refiere no que aparezcas bien posicionado, que debes, ¿vale? El SEO. No que aparezcas bien posicionado únicamente en Google, sino que además no aparezca información negativa tuya en Google, ¿vale? Eso es muy importante porque si no, es una percepción online de la reputación. Si de repente apareces tú en primer resultado porque es el nombre de tu negocio, pero si empieza a aparecer no sé qué, estafa a sus trabajadores, no cuida bien a los clientes, tiene malos productos, tal, todo eso resta cualquier buena imagen que tengas. Y eso hay que trabajarlo. Noticias digitales, que además se pueden ver a través tanto de los resultados de Google como en noticias en las que aparezcamos. Toda noticia es matizable, referenciable, etcétera. El boca a boca online, el cómo en redes sociales la gente te recomienda, a veces te reseñarán, otras veces no, o sea, ay, pondrán tu usuario, a veces no, pero es súper importante saber siempre qué están diciendo de ti, monitorizar todo eso. Y si están hablando de ti, qué están contando concretamente, pues para saber en qué entorno nos estamos moviendo. Pero todo esto se construye en el imaginario de los usuarios que usan esos inputs para conformar esa reputación, tal y como ellos la perciben, ¿vale? Porque a lo mejor la conversación que hay es yo qué sé, en un foro dedicado a al alquiler de campers y viajes en campers,
Tú apareces bien referenciada, pero algún aspecto tuyo es negativo, como por ejemplo que tardas mucho en entregar la camper, la autocaravana o que hay problemas en los procesamientos de pago, cualquier cosa así. ¿Vale? Pues hay que tener también esas plataformas controladas para saber qué reputación se está generando. Tenemos dos factores aquí, lo que se llama la reputación activa y la reputación pasiva. Las empresas, marcas, ¿vale? Pueden adoptar diferentes enfoques en lo que es la gestión de la reputación digital, según el grado de control y de implicación que, quiera, que queráis ejercer sobre la imagen pública de Internet. Tenemos la gestión activa, que se construye a base de trabajar de forma planificada, constante, para mejorar, para proteger tu reputación, la percepción para tener en cuenta lo que es el factor emocional que se llama en Internet sobre tu marca, ¿vale? ¿Qué emoción mm, aportas o qué emoción despiertas, que no me salía el término? Y que implica monitorizar menciones, responder a los comentarios, incentivar las reseñas positivas, ese trabajo enorme de la reseña positiva, y desarrollar estrategias orientadas a reforzar la imagen de empresa. La activa es lo que tú trabajes tu reputación, todas las acciones que haces para fortalecerla y para positivizar la imagen que se tiene de ti. Aquí y luego está la gestión pasiva, que es reactiva, ¿vale? Que es cuando no desarrollas acciones específicas para gestionar la imagen online, pero reaccionas cuando surge un problema o un comentario negativo. Es un enfoque más limitante de capacidad de anticipación y gran parte del control reputacional se queda en manos de terceros porque no estás siendo proactivo, estás limitándote a ser reactivo. Hay muchísima empresa pyme que es meramente reactiva. Conozco el caso de una amiga mía que trabajaba para una empresa de servicios donde el jefe no solo era reactivo, sino que además era un avestruz. Cada vez que alguien ponía un comentario negativo, se escondía. Literalmente se escondía en el despacho. No digas nada, no abras la página, no sea que alguien lo vea, lo lea o algo. Y era lo de, no, pero contesta, entra al trapo, defiéndete, di algo. Si el cliente opina mal, tú tienes los datos de lo que ha ocurrido y los puedes contrastar. No. Que hablar de esto es malo. No, al contrario, dejarlo sin hablar es peor. ¿Vale? En la práctica, una gestión activa es mucho mejor porque te permite prevenir riesgos, detectar oportunidades de mejora y construir una imagen mucho más sólida y coherente a largo plazo. Mientras que una gestión pasiva suele generar respuestas más tardías y menor capacidad de control ante posibles crisis. Si solo esperas a que te llueva, estás desperdiciando el tiempo y además una cantidad de recursos y capacidades súper valiosas, porque tú podrías entrar directamente y empezar a gestionar, mientras que de la otra manera, pues estás esperando ahí sentado, que no se fije mucho, que no digan nada, y eso no fortalece tu reputación, al contrario, la deja ahí en tenguerengue. Es lo típico de, ¿qué sabes tú de esta empresa? Pues no sé nada, no sé nada. Eso es peor, que no sepan nada de ti, es horrible, habla muy mal. Aquí surge una cosa que ya hablamos en otra clase también, que es el Customer Journey, el viaje del comprador, pero hay un matiz, es lo que se llama el Customer Journey reputacional. La reputación impacta en el descubrimiento de la marca. El usuario entra en contacto por primera vez con la empresa, pues a través de búsquedas de un factor externo, de redes sociales, de recomendaciones, de publicidad, de ahí que nuestras redes sociales tengan que estar tan trabajadas, tan estructuradas y bien llevadas para poder tener un reflejo rápido en cuanto busquen algo de nosotros y además
que encuentren lo que nosotros queramos que encuentren. Entrarás en la evaluación de opciones. El cliente en el Customer Journey pues evalúa esas opciones, compara las distintas alternativas, consulta reseñas, puntuaciones, opiniones de otros antes de decidir. Es lo típico de preguntar si alguien ha estado, bueno, oye, ¿tiene fácil aparcamiento? ¿Cómo puedo llegar? ¿Es fácil? ¿Me tengo que meter en el centro de la ciudad? ¿Qué hago con el coche? ¿Me lo guardo en un bolsillo? ¿Tienen garaje propio? Es ruidoso, o sea, hay mil preguntas. Una que hacemos, por ejemplo, mucho en esta familia, como siempre digo, es lo de cuando tengo que llegar a ese hotel, ¿qué hago con el coche? ¿Tengo que dejarlo en la calle? ¿Tiene una zona para los clientes cuando acabo de llegar, dejarlo, entrar, hacer el check-in y luego qué? Tengo que aparcar en la calle, tengo que aparcar en... Tienen un parking concertado, tienen un servicio de valet, de estos que te recogen el coche. Todo eso son cosas que tú quieres saber, son cosas que a ti te interesa y consultas y preguntas. Entonces lo evalúas como opción. Son preguntas lógicas que aparecen en el momento en que te interesa ese servicio turístico y forma parte de tu viaje del comprador, porque son cosas que a ti te preocupan, son tus pain points, ¿no? Tus disparadores, tus condicionantes de compra. La decisión de compra viene después, es la confianza generada por la reputación, o sea, a lo mejor otro tiene mejores servicios, pero tú tienes mejor reputación y eso puede hacer que acaben decantándose por ti, incluso pese a que otros tengan algún servicio extra que tú no des. ¿Vale? Tengan un parking propio y tú tienes, yo que sé, un garaje concertado, pero tienes mejor reputación, sales mejor recomendado y tienes mejores reseñas. Y eso hace que se decante hacia la decisión de compra. Ahí interviene toda la reputación y también, por ejemplo, verlo reflejado en las redes sociales. Y luego está la experiencia, la vivencia real del cliente que le confirmará o desmentirá las expectativas creadas previamente, el momento de llegada, la acogida, el cómo se le trata y cómo se le lleva de un lado al otro, dependiendo del tipo de servicio turístico que sea, ¿no? Si es un restaurante, un bar, el cómo es recibido, los tiempos de espera, cómo se trata a los niños, todo eso tiene mucho que ver. Todo eso, por ejemplo, son cosas que aparecen muy reflejadas en las reseñas. De hecho, Google insiste mucho en que des la mayor cantidad de datos posibles. Cuantos más datos le permitas a un cliente dar de ti en su reseña, mejor. Y la recomendación posterior. Tras la experiencia, el cliente puede compartir su opinión y contribuir a la reputación de la marca para futuros usuarios, dejándote una reseña, recomendándote, poniendo un comentario positivo, hablando de ti en sus redes sociales, diciendo, no, lo hemos pasado aquí en tal sitio que ha estado súper bien y tal y cual. Habla bien de ti, te hace la opción más elegible. ¿Vale? Y no hay nada que venda mejor que una recomendación desinteresada de un cliente que ha tenido una buena experiencia. Y claro, eso se refleja en las reseñas que generan confianza, los comentarios de clientes reales aportan credibilidad, mucha más que la mera comparecencia, no, la mera recomendación corporativa. Influyen además en la decisión de compra. Los viajeros leen muchísimas opiniones, simplemente hacedlo desde el otro lado. Si sois vosotras el turista que quiere ir a un sitio, ¿cuántas reseñas leéis antes de ir? A un restaurante, a un hotel, a otra ciudad, a un evento. Em, ¿Cuántas reseñas leéis del sitio, de cómo se llega, de los servicios que hay que a vosotros os interesen? Yo un montón. O sea, yo leo muchísimas reseñas. Los horarios, súper importante. De hecho, tengo un cliente con el que trabajamos mucho en la reputación porque tiene eh, los comentarios que más suelen hacer son sobre los horarios.
es que llegué tal día y estaba cerrado, porque es un cerrajero, ¿vale? Y entonces, claro, la gente va de urgencia muchas veces a una copia. Pero oiga, los horarios están publicados en internet, están puestos en la puerta. Si usted llega y está cerrado, ¿qué quiere que haga? ¿Que me venga de casa? Y hay gente que se enfada un montón. Las reseñas además mejoran la visibilidad online. Plataformas como Google, Booking, TripAdvisor priorizan los negocios con mayor número de reseñas y puntuaciones positivas en los resultados de búsqueda. Influyen en el SEO que se hace en esas plataformas, ¿vale? Tanto el SEO de Google como dentro de Booking o TripAdvisor, que tienen sistemas de visibilidad. No es tanto un SEO propio, pero sí, bueno, se comporta de forma parecida, es un motor de búsqueda. Y cuantas mejores reseñas tengas, mejor referenciado aparecerás y antes saldrás en la búsqueda. Permiten además la retroalimentación directa, te hacen llegar a ti las preocupaciones, las felicitaciones, los puntos negativos o mejorables. Yo hay muchas veces que me encontré una reseña que el contenido de la reseña habla de los inconvenientes que han tenido, pero sin embargo la puntuación es un 5. Es un poco raro, ¿no? Pero bueno. Y además te ayuda a identificar puntos débiles de tus procesos, de la atención al cliente, felicitar a tu gente también, eso es también igual de importante. Todo eso impacta en el algoritmo. Internet hoy en día se mueve por algoritmos. Tenemos algoritmos en SEO, ¿vale? En Google, en Booking, en TripAdvisor, y tenemos algoritmos propios en las redes sociales, que ya hablamos de ello en una de nuestras sesiones. Los algoritmos ayudan a decidir qué contenido es más visibilizable. ¿Cómo impacta el algoritmo? Pues prioriza la calidad y frecuencia de las reseñas, que sean, entre comillas, continuas, frescas, recientes, digamos. Valora la interacción activa de la marca, no solo que te deje muchas reseñas, sino que además tú intervengas y también las muestres. En las muestras, las respondas, las agradezcas, les dediques unas palabras, porque ven que estás dedicando un tiempo incluso al que ya te ha comprado, que normalmente mucha gente diría que ya, si te ha comprado ya no te interesa, al revés, te interesa más, ¿vale? Y aumenta ese punto reputacional. Amplifica la viralidad de opiniones negativas o positivas. Los algoritmos hacen eso en el momento en que notan una ebullición en un punto. Una reseña negativa reciente puede subir rápidamente de visibilidad. Y si hay poca actividad o si el algoritmo prioriza novedades, una negativa que acabe de aparecer puede salir en una posición muy aventajada. Lo mismo ocurre con las positivas bien gestionadas. Y si además una negativa tú la respondes y la manejas bien, puede aparecer, pero la percepción ya no será tan negativa. Y todo eso influye en la percepción de confianza del usuario. Los algoritmos muestran y el usuario recibe e interpreta. Por lo que tenemos que saber cómo funcionan en cada aspecto para estar presentes y que la reputación esté bien manejada. ¿Qué riesgos hay de descuidar la reputación? Hay un montón. Por eso nos contratan a los especialistas. Pérdida de confianza, reducción de reservas y ventas, difusión negativa acelerada. Dificultad para recuperar la imagen. Uf, cuesta un montón. Siempre se dice que una reputación tarda 100 años en forjarse y una hora en perderse. A veces un minuto. E impacta en el posicionamiento tanto digital como en la percepción tanto Hola, Almudena. Tanto de la percepción Hola, buenos digital días. como Siento llegar en la tarde. reputacional, ¿no? En cómo te recibe el usuario. Te percibe el usuario, perdón. Tengo yo hoy las cosas cambiadas. ¿Qué pasa? Que esa pérdida de confianza a través de comentarios negativos no gestionados dan muchísima desconfianza. ¿Vale? Está diciendo, buah, es que no responde, es que lo dejan ahí tirado, es que a lo mejor no tiene argumentos para responder y es peor. ¿Vale? Si hay demasiadas, pues tu percepción es peor y van a reservar en otro sitio que sí responda.
Y también puede influir en la difusión negativa acelerada. O sea, las malas experiencias en redes sociales amplifican el daño más allá de lo esperado, porque hacen eco y dicen, oye, a mí no me ha pasado, pero mira esto que está ocurriendo aquí, y pum, aparece y tú de repente tu reputación empieza a caer. Y recuperar esa imagen es difícil y, y cuesta tiempo y esfuerzo, ¿eh? Y campañas publicitarias. Pasamos ya al siguiente apartado. ¿Qué es una crisis reputacional? Vamos allá. Mm, mm, mm. La crisis reputacional es una situación que amenaza la confianza del público y la imagen de una empresa, generando un impacto negativo, normalmente muy rápido y visible en su reputación online. No es un error puntual, sino que es un problema que además se puede amplificar y afectar a clientes, medios y redes sociales. Y está todo totalmente vinculado. Hay una pequeña leyenda que dice que en chino crisis se compone de dos caracteres que significan riesgo y oportunidad. Eso fue desmentido, pero bueno, más o menos se pueden medio interpretar así. ¿Qué características principales tiene una crisis? Velocidad de propagación. Se puede difundir en cuestión de horas. ¿Os puedo hablar de casos de crisis en los que ha pasado eso? Vamos. Gracias a redes sociales y plataformas digitales, lo que os he dicho antes. Como dijo un profesor mío, estamos en manos de cualquier enajenado con acceso a Internet. Alcance masivo. Además, ya no afecta a tus clientes in situ o a los clientes habituales actuales, sino a los potenciales, y eso es un riesgo enorme. Persistencia digital, los comentarios y reseñas y noticias quedan registrados en Internet. Como dije yo, siempre hay alguien que hace una captura de pantalla. Así que cuidado con eso. Pérdida de control narrativo. Si no respondes a una crisis o a una reseña, estás perdiendo el control de la narración. Es más, lo estás cediendo. Yo es que no contesto las negativas porque tarará, porque no voy a perder tiempo, porque va en contra de mis creencias, yo qué sé. Verás, te voy a contar una cosa. Hay un problema con eso. Y el problema es que si tú no respondes, si tú no participas en la comunicación, pierdes el control narrativo. Y lo dejas en manos de otros, que es peor. La crisis reputacional, pues es un desafío crítico. Es un momento que exige saber reaccionar de forma estratégica, coherente, minimizar daños y proteger la confianza de los clientes y de los posibles clientes. Aquí hay que diferenciar una cosa, ¿vale? Vamos a diferenciar un factor. Una incidencia, que es un problema aislado, que normalmente es controlable y localizado, y se puede resolver rápidamente sin afectar gravemente la percepción general de la marca. Por ejemplo, retraso de un servicio, una queja aislada de un cliente, un producto que esté defectuoso o que no haya salido bien de calidad, problema de cocina, cualquier cosa. Eso es una incidencia. Por el otro lado, tenemos la crisis, que es un evento que además se amplifica y se hace público. Afecta a la confianza de clientes actuales y potenciales y genera una difusión masiva y un riesgo reputacional. Por ejemplo, la viralización de un fallo grave de un alojamiento o un accidente en un tour turístico. Para eso existe una pequeña disciplina dentro de las relaciones públicas que se llama Issues Management, literalmente manejo de incidencias o de asuntos, que es cómo adelantarte a todo eso previendo lo que puede ocurrir. Hay un par de libros muy interesantes sobre el asunto. ¿Qué características tiene una crisis? Vamos a entenderla para saber cómo reaccionar, qué tipos hay y qué pasos debemos seguir. Mientras que la incidencia se gestiona de forma rutinaria,
si este plato está mal, pues se lo cambio por otro. ¿A quién no le ha pasado que en un restaurante un plato haya venido mal, haya un pelo en la sopa? Una vez me pedí un vermú y el limón venía con moho. Pues porque se corta mucho, a veces se queda del día anterior y ya ves tú, lo que hace falta para que un limón coja moho. Nada, mirarlo mal. Eso es una incidencia. Te ponen otro, chimpón. Repones. Cambias de habitación. No es que hemos entrado, la habitación estaba mal. He visto una cucaracha en el baño. Tal, eso es una incidencia. Si se gestiona con una respuesta inmediata, coordinada y se comunica si hace falta, se protege la reputación de la marca fácilmente. Pero en las crisis hay otros factores. La crisis es cuando ya pasa de la incidencia y empieza a tener propagación. Cuando hay un alcance masivo sobre el evento. Que además tiene persistencia, que no se olvida, enseguida lo olvidarán, si es Twitter a quién le interesa, ¿no? Bueno, el Twitter es peligroso. Además está en manos de un enajenado, o sea que se las trae. Y falta de control narrativo, porque muchas veces hasta que tú acabas consiguiendo el control narrativo, te va a costar más tiempo llegar a poder dar una respuesta. Hay veces que la pillas ya empezada y tienes que reaccionar. ¿Qué tipos de crisis nos podemos encontrar? Vamos a ver. Tenemos crisis en una clasificación básica que se llaman fallos operativos. ¿Vale? Te falla un autobús, tienes un pinchazo, y eso provoca pues que se vaya a la cuneta. Mala atención al público y para eso tiene que ser un buen rato y una insistencia, ¿eh? O sea, errores de comunicación. Buah. Fallos, que no lleguen bien los mensajes, que no lleguen unos billetes, unas entradas. Todos esos son problemas que se acumulan. Problemas éticos, mal comportamiento, cancelaciones sin motivos y cosas peores todavía, ¿vale? Accidentes, bueno, a ver, eso es algo que no puedes controlar. ¿Vale? Hay crisis controlables y no controlables y a veces pues hay accidentes. Tú no tienes la culpa de que alguien se haya chocado contra el microbús que llevaba tu tour, por ejemplo. ¿Vale? Todo dependerá de cómo te expliques. Y accidentes de ciberseguridad. Ahí está entre lo evitable y lo no evitable. Generalmente es evitable. ¿Vale? A menos que, yo que sé, unos hackers se te tengan enfilado. Pero son otros asuntos. Ahora he puesto unas aquí al lado, que es lo que se llama la clasificación de Villafañe, ¿vale? Hay crisis externas que son relacionadas con eventos externos como desastres naturales o conflictos internacionales. Pues lo que ha pasado, por ejemplo, con las lluvias de este invierno, ¿no? Que hay gente pues, que se ha visto afectada. Tenemos crisis técnicas que están relacionadas pues, con problemas técnicos o fallos en la cadena de producción. Son cosas que han pasado, cosas famosas como que en una partida de carne apareció un tornillo, o hay una crisis muy famosa que no llegó a explotar porque fue tratada inmediatamente, que es de Burger King, por la que a una señora le apareció una rana en una ensalada. También te digo que irte a un Burger King a pedirte una ensalada, en fin, es irte a un concesionario y pedirte un kart, ¿vale? Pero bueno, una crisis técnica muy famosa fue la de McDonald's con el café. Los cafés de McDonald's llevan un salvamanos, llevan un cartoncillo alrededor, porque una señora demandó por no sé cuántos millones porque se había quemado al beber el café porque nadie le había dicho que estaba caliente. Y por eso ahora pone, está caliente, está muy caliente, te puedes quemar. Y además te pone el cartoncillo, ¿no? Tenemos las crisis políticas relacionadas con decisiones políticas o cambios en la política que afectan a la organización. Pues una crisis política fue la del Reino Unido con el Brexit y con las peticiones de visa
Ahora están los visados electrónicos, ahora Japón parece que cierra o no cierra fronteras o que va a poner límites al turismo. En turismo sabéis que hay muchas crisis políticas derivadas de las decisiones que toman. Hay crisis internas relacionadas con problemas internos como conflictos laborales o problemas de gestión. No hay nada peor que tener un hotel y que la plantilla entre en huelga. Y además te la monten ahí en la entrada. En Marbella esto ha pasado no sé cuántos millones de veces, que en el propio hotel ponían pancartas de el hotel tal y cual no paga a sus empleados o tiene no sé cuánto tiempo de retraso en el pago de nóminas. Crisis internas relacionadas con problemas internos o conflictos laborales en este caso, o los problemas de gestión, crisis económicas, pues relacionadas con problemas económicos o financieros que afectan a la organización, que se haya retirado un inversor, que se haya declarado en quiebra un proveedor tuyo, alguna cosa así. Crisis de honorabilidad, según Villafañe, son las relacionadas con problemas de ética o de integridad que afectan a la reputación de la organización. ¿No? Hay bastantes notorias también. Hay crisis de amenazas relacionadas con amenazas potenciales, como fraudes, actos criminales, gente que se cuela en cruceros, yo qué sé. Hay un montón de cositas así, ¿no? No sé si entraría como crisis de amenaza directamente los guiris en los hoteles de Ibiza, pero vamos, más o menos. Hay crisis internas y crisis externas, ¿vale? Las internas pues están causadas por errores propios de la organización. También hay un tipo de crisis interna que son las crisis Judas o Judas, que una amiga mía experta en crisis que se llama Selva Orejón. Si necesitáis a una experta, recurrir a ella, es muy buena, sobre todo en digital, ¿vale? Dice que están los Judas, que es una crisis derivada de alguien del interior de la organización, pues que filtra datos, revela información sensible, sabotea desde dentro, hace acciones en contra de la organización. Eso es una crisis interna. Puede ser de muchos tipos, desde que haga un fraude, robe a clientes, cosas así, ¿no? A externas, que son originadas por terceros o circunstancias externas como la competencia, trolls en Internet, en redes sociales pasa muchísimo. ¿Vale? Que se pueden organizar ataques trolls, se llaman trolls attacks, ¿vale? Clientes descontentos que se organicen y digan, oye, mira, ha pasado esto. Medios de comunicación que influyan dándole voz a alguien que tiene una mala opinión o ha tenido una mala experiencia y además lo llevan a plana y de repente tienes un problema que no, porque apareces en los medios con malas referencias, ¿vale? Opa. Y tenemos los factores amplificadores. Una respuesta lenta, que son cosas que pueden ampliar el caos de una crisis. Está la respuesta lenta, mensajes contradictorios, la negación, o sea, no, yo no he hecho nada. Viralización por influencers, que eso también puede pasar, que un influencer se haga eco de una situación y de repente lo que había pasado a ser local se vuelve nacional prácticamente. Una falta de portavoz oficial, que no se sabe quién responde. De repente responde uno, responde otro, y el jefe se niega a responder ni decir nada, ¿no? No ofrecer un mensaje unificado, que cada uno en la organización diga una cosa, que no haya un control de ese mensaje también es muy peligroso. Y luego tenemos una cosa que yo llamo el horizonte 30-33, que tienes 30 minutos para dar una primera respuesta, aunque sea de estamos recabando datos a partir del momento en que te enteras de la explosión de la crisis. Y luego 3 horas para la respuesta definitiva de primera instancia. Tened en cuenta una cosa, las crisis siempre te van a pillar en el peor momento, ¿vale? No hay un momento ideal para tener una crisis. Siempre te pillará un viernes por la noche, un día festivo, un domingo. ¿Por qué? Porque es el momento ideal. Es el momento ideal. A mediodía. Justo cuando has acabado el turno. Cuando has cerrado la recepción. Es entonces cuando explota. Las crisis son así.
Luego está el llamado ciclo de viralización. El ciclo de viralización es el siguiente: detección, amplificación, viralización, cobertura mediática, resolución. Se detecta, la crisis se empieza a gestar, ahora veremos eso en los modelos, ¿vale? A partir de un comentario, una reseña, un incidente, se amplifica, empieza a difundirse entre clientes, público general, sobre todo las redes sociales aquí son fundamentales, tenerlas controladas, saber qué se dice, quién lo está diciendo y tener un sistema para estar al tanto de si hablan de ti. Viralización, contenido negativo que se comparte masivamente en redes sociales, blogs y medios, lo cual le da más visibilidad y multiplica el alcance. Y la cobertura mediática de los medios tradicionales y digitales, que además toman nota del evento y pueden incluso personarse y empezar a hacer de las suyas. ¿Vale? Aumenta la percepción pública de la gravedad. A lo mejor no es algo tan grave, pero llama mucho la atención. Esto es como se dice, un corte en un dedo es aparatosísimo. Y no es grave, pero es muy aparatoso, pues es lo mismo. Y la resolución: la empresa implementa medidas correctivas y de comunicación, pues, para contener la crisis. Aquí entra una cosa que se llama el efecto Streisand. Seguramente lo conozcáis. El efecto Streisand es cuando se intenta ocultar, censurar o eliminar información de Internet, que eso hace que se provoque que se difunda todavía más. Ya os he dicho, en Internet siempre hay alguien que hace una captura de pantalla y aumenta la visibilidad y el alcance de la situación negativa. El origen es muy curioso. Sí, se debe a Bárbara Streisand, a Bárbara Streisand, que un periodista hizo una foto aérea de su nueva casa, de su pedazo de casoplón y tal y cual, y ella intentó censurar, usó la influencia que tenía, pues, para censurar la foto de la casa, pues porque no quería que se viera la casa en la que vivía, que era muy grande, que era muy no sé qué, o por privacidad, por X motivo. Ella influyó, pues, para que no se viera. ¿Qué pasa? Que lo hizo de una forma tan mala que empezó a llamar muchísimo la atención y se viralizó. Resultado, que fue más notorio por los intentos de que no se viera que por el hecho de que la casa fuera grande. ¿Vale? En reputación online, pues borrar comentarios, críticas, contenido negativo, sin gestionarlo adecuadamente, normalmente genera mayor atención, viralización y desconfianza. ¿Vale? Porque muchas veces se hacía lo de, pues le borro el comentario y la persona lo vuelve a publicar y además publica la foto de cuando está, la captura de cuando estaba el comentario, porque ha hecho captura, porque... Y así, una bola de nieve. Consecuencias, pues que pierdes el control de la narrativa y aumentas la exposición a crisis. ¿Vale? Por cierto, esta es la casa de Barbara Streisand. La casa de la foto. Esta era la foto. ¿Vale? Es un plon. Vamos ahora a la gestión estratégica. ¿Cómo se gestiona todo esto? Una crisis reputacional no es apagar un fuego. No, es muy común lo de ¿qué? ¿Cómo te va el día? Puh, aquí estoy apagando fuegos. ¿Vale? Va de planificar, coordinar y ejecutar acciones para proteger a la marca. Conceptos clave: planificación, tener protocolo definido, roles asignados, etcétera. Respuesta estructurada: cada acción debe tomar parte de un plan global de detectar, de analizar, de comunicar y hacer un seguimiento. Coordinarse internamente, porque la gestión va a requerir implicación de distintos departamentos, de marketing, de atención al cliente, dirección, comunicación, o de ti mismo contigo mismo, ¿vale? Pero tener claro qué es lo que vas a hacer. Y prevención y aprendizaje. Todo eso te ayuda a mejorar procesos, identificar riesgos futuros y fortalecer la resiliencia organizacional. Para esto hay una cosa que es lo que se llama la teoría situacional de Coombs. Coombs y Heath determinaron que la respuesta de una empresa ante una crisis se tiene que adaptar según el tipo de crisis y el nivel de responsabilidad percibido por el público. Es decir, no todas las crisis se gestionan igual. El enfoque correcto lo que hace es minimizar daños y proteger la reputación. Tipos de crisis según Coombs: pues la crisis de víctima, por ejemplo. La empresa es percibida como víctima de circunstancias externas fuera de su control, como un desastre natural. ¿Vale? Pues estrategia: comunicar empatía y apoyo y no asumes la culpa que no te corresponda. O sea, si el volcán ha petado, el volcán ha petado. Si ha habido un terremoto, ha habido un terremoto. Si ha habido un tsunami, pues ha habido un tsunami. Si una parte estructural no prevista
ha cedido, pues bueno, son cosas que pasan. Accidental, tienes una responsabilidad limitada, pero el daño no es intencionado. Por ejemplo, retrasos en vuelos, reservas por un fallo técnico. Esto pasa mucho. Bueno, pues explica lo sucedido, se asume una responsabilidad parcial y se ofrecen soluciones. Crisis prevenible. Pues la empresa claramente es responsable del incidente y pudo haberse evitado, como incumplimiento de normas de seguridad, mala gestión de los clientes, problemas con los productos, cosas así. Pues se asumen la responsabilidad, se disculpan y se muestran medidas correctivas. Hay un caso muy conocido en el mundo de la automoción de BMW, que lo que ocurrió fue que tuvieron un problema con una amortiguación de un coche, de un modelo, pero además ese tipo de amortiguación estaba en muchos más modelos de otras casas. ¿Qué pasa? Que BMW se dio cuenta y lo que hizo fue inmediatamente avisar a sus consumidores y retirar los vehículos. La prensa se hizo eco. Lo retiraron, lo rectificaron todo y los volvieron a entregar. ¿Qué pasa? Que cuando la prensa se enteró de que eso era un fallo que venía además en otros vehículos de otras marcas, BMW no fue percibida como que había tenido esa crisis, sino que había arreglado el problema mientras que las otras no. Su resiliencia fue mejor y acabó mejor situada que el resto de la competencia ante ese problema en concreto. En la crisis tipo víctima, bueno, pues es la afectada por esos factores externos fuera de tu control. Lo que hemos dicho, desastres naturales, cancelaciones de vuelo, y lo que se hace pues es comunicar empatía, proporcionar información clara y dar respuestas rápidas y empáticas y transparentes para reforzar la confianza del público. Las accidentales, pues ha habido un accidente, retrasos de vuelos, errores administrativos, ya lo hemos dicho. Se soluciona, se da una compensación y se minimiza la frustración de los clientes. Tú tienes una responsabilidad limitada. Y las prevenibles, bueno, pues es prevenible cuando se podría haber evitado incumplimiento de normas de seguridad en alojamientos o actividades, mala gestión de clientes que genera expectativas negativas recurrentes. Todo eso es prevenible, es trabajable. Se asume la responsabilidad de forma clara, se emiten disculpas públicas y demostrar que los cambios van a prevenir futuras crisis, ¿vale? La clave es la transparencia. ¿Qué estrategias dispone CUMS para estas crisis? Bueno, pues tenemos la instrucción y la preparación, ¿vale? Que es comunicar información clara y práctica sobre cómo actuar y cómo protegerse. Es útil para crisis de víctima, aclaración y justificación, que se explican las causas y se contextualizan los hechos. Mira, esto ha pasado por este motivo y ha ocurrido de esta manera y se dan todos los datos posibles, ¿vale? La disculpa y reparación siempre es importante, pero la disculpa no es perdón, no volverá a pasar, venga, hasta luego, ¿vale? Sino siempre ofreciendo una solución, una compensación o una mejora. Es aquello de no me vengas con un problema, venme con la solución. Y remoción de responsabilidad, minimizar la percepción de culpa mediante evidencia o testigos externos. Mira, es que esto no se podía prever, esto. Y hay gente que lo puede atestiguar, ¿vale? Y hay otro modelo, hay muchísimos más, ¿vale? Yo tengo hecho un paper incluso sobre tipos de crisis y hay muchas más. Os he traído algunas de las más recientes. Está el modelo, lo que se llama el modelo circular de Jacques. El circular es que siempre estamos en un ciclo, ¿de acuerdo? De prevención, preparación, respuesta, recuperación, aprendizaje, prevención, porque gracias al aprendizaje generas una mejor prevención, ¿vale? Los principios claves pues son que todo es un ciclo continuo, hay que visualizar interacción constante con la empresa, clientes, medios y ayudas a planificar estrategias más efectivas. Aprendes de lo que ha pasado para que no te vuelva a pasar o disponer una respuesta mucho más fácil y directa ante posibles nuevos problemas. Fases del ciclo, de este ciclo circular: la detección, el análisis y planificación, la comunicación, la respuesta y la acción, ¿vale? Y luego la evaluación y aprendizaje que te lleva de nuevo a la detección. ¿Qué es esto? Preparación, prevención, manejo, postcrisis, preparación, porque eso te permite ayudar y recordarlo. Eso sí, tened siempre en cuenta que si ya habéis tenido una crisis antes,
Las redes sociales no olvidan, solo lo dejan aparcado. Si vuelves a tener una crisis, alguien recordará la que tuviste antes. Así que ten la respuesta de aquello fue otra cosa, se reparó de esta manera, se hizo esta cosa, se hizo esto otro, ¿vale? Y el problema acabó en tal. Aplicación práctica, pues todo eso lo que hace es ayudarte a generar mejores protocolos y prevenir, gestionar y siempre revisar qué se ha hecho y cómo se podría haber mejorado incluso. Aquí viene un factor que es el aprendizaje organizacional. Como hemos visto, todas las crisis siempre enseñan algo. ¿De acuerdo? Hay que analizar los incidentes, revisar qué es lo que falló, y qué funcionó durante la crisis. Hay un factor que se utiliza mucho y viene de la escuela japonesa, que es que durante una crisis no se busca un culpable al que señalar. Se centra en el problema, se arregla el problema y todo lo demás se arregla en casa. No se usa nunca una cabeza de turco o un chivo expiatorio. ¿Vale? Siempre la empresa o la marca lo asume, lo arregla y lo del culpable se trabaja en casa. Y no se hace nunca exposición de, ¿vale? Ha sido esta persona que ha hecho no sé qué. Ha habido un fallo, ha habido un problema, se ha trabajado, se ha arreglado, tal y cual. ¿Vale? Se documentan procedimientos, se crean protocolos claros para casos similares. Vamos, por favor. Se capacita al equipo, hay que formar al personal ante los comentarios negativos en la comunicación online, ¿vale? Seáis una persona, seáis dos, tengas un equipo a tu mando, si eres un solo guía, tienes que a veces autocapacitarte, que simplemente, bueno, a ver, pararte y pensar. No hay nada peor que una persona que esté a disgusto durante un tour, porque te lo puede intentar boicotear todo. Tienes que anular a esa persona pues mediante un trabajo comunicacional para que no te desate una crisis con los demás. Evaluar resultados, medir la efectividad de las acciones y ajustar las estrategias y fomentar la mejora continua, convertir cada crisis en una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué beneficios se pueden obtener de esto? Pues mejorar la resiliencia, reducir los errores repetitivos, porque ya sabes que eso puede ocurrir y cómo reaccionar a ello. Fortalece tu reputación digital. Es eso típico que os he dicho antes, de tuve este problema, el cliente es capaz de decir tuve este problema y ellos me lo arreglaron. Mayor confianza de clientes y grupos de interés. ¿Vale? Tip práctico que os doy. Cada crisis debe terminar siempre en una reunión post-crisis, aunque sea contigo mismo. ¿Vale? Donde identificas qué puedes aprender de eso que te ha pasado y actualizas tu propio protocolo. Lo digo, las crisis no son solo para grandes empresas. Esto una pyme lo puede manejar siempre que le dedique un pequeño momento de tiempo. Pasamos al bloque 5, la importancia de anticiparse. Ay, amigo mío. Tener un plan no solo para grandes empresas, ¿vale? Te ahorras estrés. Cuando alguien se queja, por ejemplo, en TripAdvisor o en Instagram, lo único que tienes que hacer es anticiparte, es tener previsto mensajes sencillos y adaptables. Si hacemos esto, pasa esto. Reglas simples que todos tienen que conocer. Un huésped deja un comentario sobre limpieza. Protocolo definido. Se responde en menos de 24 horas y se ofrece una solución concreta y se hace un seguimiento. Tener respuestas estandarizadas que sean fáciles de aplicar a los casos de limpieza, comodidad, de ruido, de tal. ¿Vale? Hay muchos casos en los que podemos anticiparnos. Y monitorizar. No esperes a que un comentario negativo te sorprenda. Revisa redes y portales continuamente. Detecta pequeños problemas a tiempo y evita que se conviertan en trending topic para tus clientes, ¿vale? Por ejemplo, crea alertas con el nombre de tu negocio, de tu zona de servicios, y eso te avisará antes de que se haga viral. ¿Qué podemos usar? Pues os traigo dos herramientas gratis que son Google Alerts, que te permite configurar alertas para saber si alguien habla de tu negocio, súper interesante. Metricool, que la versión freemium también te permite monitorizar un poco, ver si te mencionan, etcétera.
Y luego estas son herramientas de pago, pero bueno, oye, di tú que un día te crece el negocio, pues tienes Brand24 y Mention, que son monitorizadores de reputación, ¿vale? De qué se está diciendo en torno a tu marca. Estas son, por ejemplo, los casos de Google Alerts. Tú coges, entras en alerts.google.com, pones, por ejemplo, el nombre de tu negocio, Hotel Sierra de la Luz, le abres a abrir opciones y estableces de dónde quieres las noticias, si es en general, de noticias, de blogs, webs, vídeos, libros, foros, finanzas, con qué frecuencia, máximo una vez al día, por semana, al mes, varias veces al mes, etcétera, la región, la cantidad, en qué idioma y a qué email se van a mandar. ¿Vale? Y entonces le das a crear la alerta y te llegará un email a tu cuenta donde si aparece el nombre de tu negocio en algún medio en internet, te referirán, te dirán, tu nombre ha salido, es aquí, este es el enlace y puedes ver qué han estado diciendo de ti o de tu producto. ¿Vale? Esto es gratuito, totalmente gratuito y súper sencillo de utilizar y no te cuesta nada configurarlo para estar al loro de qué se está diciendo. Manual de supervivencia en redes sociales. Importante, definir, hombre, si eres una sola persona, pues tú, pero ya está, definir quién responde, cómo y dónde. Evita siempre respuestas improvisadas que empeoren la situación. Hay que tener mensajes clave predefinidos según el tipo de comentario, ¿vale? Quejas, críticas constructivas, comentarios injustos, que puede pasar. Y tener claro que el canal oficial siempre son redes, web o mail. No disperses información. Si tenéis página web, el canal oficial siempre será la página web. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta aparezca, la crítica salga en internet, en redes sociales, que diga, perdón, las redes sociales pasan rápido, ¿vale? Si tú lo pones en tu página web y lo dejas en una zona, lo puedes activar cuando lo necesites. Si alguien te sale al tiempo, es que tuviste un problema con no sé qué, pues lo que haces es referirle, sí, tuvimos este problema, se soluciona así. En la página web, en este apartado, puedes consultar todo el caso sobre este evento, digamos. Y ahí se quedan sin armas, porque es algo que tú ya das por cerrado y zanjado. Mientras que si no lo tienes totalmente definido, si solo has confiado en la página web, estás continuamente intentando recordarlo o encontrándolo, no, aquí es donde lo respondí tal y cual. ¿Vale? Siempre que podáis y tengáis página web, el canal oficial de comunicación es el blog de la web, donde se referirá ese aspecto. Y siempre que hay una queja fuerte y tal en redes sociales y demás, te lo llevas a privado. Los trapitos se lavan en casa. ¿De acuerdo? Siempre una queja en un restaurante, una disculpa amable, una propuesta de solución. Te atiendo por privado, escríbenos que tal y cual, que te atendemos y te damos una solución. Y en redes sociales lo mismo. Escríbenos por mensaje y te atendemos inmediatamente. Y es una manera de reducir la exposición a ese problema. El comité de crisis, o lo que yo llamo el equipo antifollón. Aunque seas una microempresa, si sois más de una persona, ¿vale? Puedes definir entre una y tres personas responsables. El dueño, CEO, inversor tal, el community, si alguien te está llevando las redes, y el jefe de sala, el metre, el jefe de recepción, quien sea. Cada uno sabe su rol y se pueden tomar decisiones rápidas y sin dudas. ¿Por qué? Porque cada uno podrá tener acceso a una información determinada. Lo vital siempre es recabar toda la información antes de dar una respuesta. Si se intuye que alguien va a quejarse o va a dejar su malestar, tú dejas una nota en una bandeja de posibles crisis o incidencias, con los datos del caso, quién atendió, para tener rápida la contestación y cómo se solucionó o qué respuesta se le ha dado al cliente. Si tienes eso, lo tienes ya medio cocido por adelantado.
Designación de portavoz, bueno, en casos de muchos, pues hay que tener un mensaje canalizado y saber quién va a responder, ¿vale? El dueño, en caso de una pyme pequeña, el dueño o el encargado. Simulacros internos. Esto vale la pena hacerlo. Me parece una tontería, pero de verdad que vale la pena hacerlo. Porque es una práctica de mini crisis, de un comentario viral, una queja repetida y un cliente insatisfecho. Todo el mundo sabrá qué hacer sin improvisar. Aunque seáis 4 personas, 3 gatos, dos, ¿vale? Hazlo divertido, tipo roleplay, para que todos recuerden el protocolo sin agobiarse. Yo eso lo hago a mis alumnos en la uni, en la universidad se lo hago. Les hago simulacros de crisis, determino quién a un equipo que sean los atacantes y otros los defensores que se tienen que adelantar a las crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden elaborarlo? Etcétera. Y luego les hago el mismo simulacro, pero ya han aprendido. Entonces, se dan cuenta ellos mismos de que reaccionan muchísimo más rápido y son capaces de plantear y cortar, atajar la crisis de una forma muchísimo más rápida. Y aquí entra lo que se llama la cultura empresarial preventiva. Cada interacción cuenta, desde el recepcionista que contesta al WhatsApp hasta el chef que habla con clientes. Haz que la reputación online sea un tema de todos, que todos aporten, aunque no surjan crisis inmediatas. Como mini consejo, reconoce siempre las buenas prácticas internas, refuerza que todos son parte de la reputación. Oye, has llevado muy bien a este cliente, lo has manejado muy bien, me ha gustado lo que has hecho. Tal, porque eso hace que se esfuercen más, ¿vale? Y sean más conscientes también de que lo han hecho. El bloque 6 ya, la actuación. ¿Cómo actuamos cuando tenemos una crisis? ¡Ay! ¡Ay! Primeras 24 horas son las más decisivas para controlar la narrativa. Los primeros 60-90 minutos definen cómo se va a reaccionar, ¿vale? Si se responde rápido y con claridad, se puede frenar la escalada y evitar que se amplifique. El objetivo siempre es aceptar el problema, explicar qué se está haciendo, aunque no des una respuesta oficial, sino estamos recabando toda la información y os ofreceremos un comunicado en X tiempo. Siempre hay que dar una perspectiva del tiempo clara, ¿vale? ¿Y qué pasos se van a seguir? Esto os lo dejo, ¿vale? Confirmar hechos, el protocolo inicial. Confirmar hechos, medir gravedad, diseñar un mensaje, publicar respuesta. Comunicación. Siempre vamos a tirar de empatía porque reduce la hostilidad pública. Os lo digo yo, que mi tesis doctoral fue sobre hostilidad en Internet, ¿vale? Un cliente irritado no quiere que le expliques las políticas de tu empresa. Lo que quiere es que lo escuches. Usa siempre un lenguaje humano, reconoce las emociones, sin excusas vacías. Lamentamos que tu experiencia no haya sido como esperabas, entendemos tu frustración, que en tus vacaciones haya ocurrido esto, pero ofrecemos tal. Estamos aquí para solucionarlo, podemos hacer tal cosa, ¿vale? Ser transparentes. Opa, hemos tenido un error, esto es lo que hacemos para corregirlo y evitar que se vuelva a ocurrir. No todo pasa por el ofrecer una estancia gratis o un plato o tal a la mínima crítica, ¿de acuerdo? Hay que ser transparentes, pero mira, ha pasado esto, lamentamos que hayas tenido esta experiencia. Si quieres volver a visitarnos, pues mira, te atenderemos encantados y veremos qué podemos hacer. ¿Qué no hacer nunca? Nunca. Prohibición total, ¿de acuerdo? Ignorar, porque eso convierte a la queja en un estoy silenciado. Fíjate que la empresa esta no contesta a nadie. Mentir. Se atrapa antes un mentiroso con un cojo. Yo siempre lo digo, en las crisis de todas maneras a mí me mienten. Yo cuando he estado de gestor de crisis me han mentido en la cara o no me han contado información. ¿Por qué? Yo qué sé, los clientes son así. Cuando se descubre, además, se destruye la confianza. No, esto no ha pasado. Y se descubre que se ha pasado. Mira, el cliente tiene fotos. No es que eso está hecho por ella. Venga, hombre. Borrar comentarios sin responder. Eso alimenta teoría, ¿no? Si los han borrado, saber lo que estaban pasando y tal y cual. Si tienes que borrar un comentario porque de verdad se ha pasado, hazlo ateniéndote a guidelines, a guías de comportamiento. La respuesta al comentario de tal usuario y nunca respondiendo directamente a ese comentario que vas a borrar, lo que haces es publicar en el mismo espacio
en respuesta al comentario de tal y cual, vamos a borrar el comentario hemos borrado el comentario porque incluye insultos, revela información, atenta contra las guías de convivencia y normas de uso de la plataforma, no queremos tener problemas y tal. Siempre estamos abiertos a recibir críticas constructivas y que bla, bla, bla. Borramos el comentario y se dice, y aún así le haces captura para guardarlo, que no diga, pues mi comentario decía que no sé qué. Dice, mira, no, yo tengo una captura del comentario, ¿vale? Y no se discute, no se alimenta el troll, ¿vale? Eso agrava el conflicto, siempre lo agrava. Y por último, no se contesta en rojo. En rojo me refiero que en el momento inmediato de recibir una crítica no se responde. Paras, revisas, pides opinión a alguien y entonces respondes. Y a ser posible que responda otra persona. Recordad siempre que las crisis normalmente, por lo general, en el 95% de los casos, no son ataques personales. Es alguien que tiene un problema y quiere que se visibilice ese problema. Pero no te está atacando a ti ni a tu familia. Normalmente, 95%, ¿vale? ¿Cómo responder a las reseñas negativas para atajar eso? Se agradece, se empatiza, se asume si hace falta, se explica y se ofrece una solución. Siempre se agradece por el feedback. Se reconoce el problema, lo explicas brevemente y lo que vas a hacer para solucionarlo. Por ejemplo, y esto es muy típico en redes sociales, es muy típico en reseñas. Gracias por compartir tu experiencia, sentimos que nuestro servicio no cumplió tus expectativas, estamos revisando internamente lo ocurrido y te contactaremos para ofrecerte una solución. Siempre que sea eso lo pertinente, no a todos se les contacta directamente para ofrecer una solución. Ha ocurrido tal cosa. Yo he tenido clientes en los que se han quejado de X cosa y yo le he preguntado a mi cliente, oye, mira, ha llegado esta crítica, ¿qué hacemos? Y el cliente me dice, dame un momento que yo revise. Lo revisa y me dice, mira, es que ni siquiera es cliente mío. Ha entrado aquí a quejarse y no sé ni por qué. Mira, lamentamos que hayas tenido esta experiencia. Seguramente haya sido con otro profesional porque no te tenemos en la lista de clientes o de pacientes o de tal y cual. Y siempre está mal, bueno, pues sufrir una tal cosa, ¿no? Y ya está, con empatía, pero lo apartas. En gestión de redes sociales, cada canal exige una adaptación de tono y formato. Cada plataforma tiene su ritmo y estilo. Twitter es rápido y público, tanto Twitter como Mastodon como Blue Sky, ¿vale? Son rápidos y públicos. Instagram es más visual y más privado con los mensajes. Lo puedes derivar más fácil a privado. Adapta siempre el tono y la longitud del mensaje según la red. Corto y directo al grano en el microblogging, ¿vale? En X, en Mastodon o en Blue Sky. Más amable y explicativo en Facebook o en Instagram. Empático en TikTok, ¿de acuerdo? Que la escalada se lleve a privada, ya os lo he dicho. Aquí nunca abandones al cliente en público, llévatelo a privado. Aunque él se niegue, tú te lo llevas a privado. Y aquí os traigo un par de casos conocidos de crisis, ¿vale? Tenemos el Marriott Data Breach, una brecha de datos de la cadena Marriott que reveló que hackers habían accedido a la base de datos de Starwood durante años antes de detectarlo. Aquí os incluyo los enlaces porque si alguien quiere la presentación me la pide y se la mando, ¿vale? En noviembre de 2018, Marriott anunció que había sufrido una de las mayores filtraciones de reservas de Starwood, la cadena de Marriott que había comprado previamente, ¿de acuerdo? Y no fueron detectados, o sea, fue una filtración de 500 millones de clientes, es una animalada. ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó Marriott? Bueno, pues reconoció en público el problema, publicó un comunicado oficial informando de la situación, admitió públicamente el fallo de seguridad y el CEO de Marriott, que no es moco de pavo, pidió disculpas de forma directa. Estudiar crisis te ayuda a saber cómo reaccionar, ¿vale? Por eso las vemos, los casos prácticos. Se comunicó con los afectados, enviaron emails masivos a clientes potencialmente afectados, crearon una web específica con información de la incidencia, eso se llaman dark sites, ¿vale? Habilitaron líneas telefónicas de atención para consultas, colaboraron con las autoridades además, porque una filtración de datos es importante, notificaron el incidente a organismos reguladores y fuerzas de seguridad
que trabajaron con investigadores forenses digitales, expertos en analizar el ataque, y se ofrecieron medidas de compensación. ¿Lo resolvieron bien? Actuaron relativamente rápido una vez descubierto, no lo intentaron ocultar, hubo transparencia y se asumió la culpa pública. Pero lo negativo, que tardaron 4 años en detectar el problema. La filtración fue de 2014 a 2018. Algunos expertos criticaron que su comunicación técnica fue confusa y poco clara para clientes no especializados. Y también hubo polémica porque parte de sus emails de aviso parecían poco fiables y generaban desconfianza. O sea, imagínate, algunos acabaron en spam. ¿Moraleja para una pyme? Bueno, pues que aunque una pequeña empresa no sufra un hack de millones de datos, sí te pueden entrar, sí pueden hacer algo con los datos de tus clientes. Reconoce rápido el problema, no escondas la información, pide ayuda, ¿vale? Explica qué ha pasado y qué estás haciendo para solucionarlo. Y la transparencia genera más confianza que fingir que no pasa nada. Por favor, implementad contraseñas duras, discos duros de recuperación. Una manera de salvaros de los ataques de ransomware, de estos que te bloquean el ordenador, es hacer una copia semanal de todos los datos de los ordenadores de tu empresa. Haz una copia externa. Te llega un ransomware, danos dinero, te bloqueamos el ordenador para siempre. Formatear, cargar la copia y a volar. No hay más preocupación, ¿vale? El caso KLM. Bueno, pues KLM ha sido citado como referente mundial de gestión de atención al cliente a nivel digital y social media, ¿vale? Durante la década de 2010, el sector aéreo empezó a sufrir un cambio brutal. Los clientes dejan de reclamar por teléfono o email y pasan a hacerlo públicamente en Twitter y en Facebook. Cada retraso, cada cancelación, las maletas, las quejas siempre aparecen en Twitter primero, como siempre digo, ¿no? En ese momento, muchas aerolíneas ignoraban que las redes sociales, ignoraban sus redes sociales y tardaban días en responder. ¿Dónde está la crisis? Pues potencialmente en Twitter por la velocidad y en Facebook en los comentarios y publicaciones. Y luego también a través de WhatsApp y Messenger. Cada incidencia operativa se podía convertir en una mini crisis brutal. Lo más habitual, y esto a una pyme le pasa fácilmente, es que aparezcan en las redes sociales, cancelaciones, overbooking, equipajes. Nada extraordinario, pero todo frecuente en aviación. Entonces, KLM entendió que muchos competidores antes que muchos competidores, que cada queja no respondida es una pequeña crisis en potencia. ¿Qué pasa? Que montaron una atención digital constante, rápida y visible. Eh, Esto es lo que ha motivado que las empresas de aeronáutica, por ejemplo, las operadoras, tengan una página, un perfil de atención al público y una atención de problema, perdón, una página de perfil público y una página de atención al público con problemas. Las operadoras de telefonía también aprendieron eso. Veréis que Vodafone tiene Vodafone clientes, Movistar tiene Movistar clientes, ¿vale? Que es para atender y sacarlo un poco de la vista pública del canal oficial. ¿Qué lecciones comunes se pueden extraer de esto? La rapidez es la respuesta, en la respuesta es fundamental. La transparencia genera confianza, la empatía humaniza la marca y la coherencia fortalece la credibilidad. La resiliencia es cuando viene tras afrontar y adaptarse para recuperarse de una crisis. No es resistir la crisis, es aprender y evolucionar. La empresa resiliente se caracteriza porque aprende, se adapta, mantiene la confianza del público incluso tras situaciones difíciles, incluso si tiene influencers como clientes, informa a los influencers de un problema para que si hablan con ellos, ellos sepan qué decir. ¿Vale? Y convierte cada crisis en una oportunidad de mejora. En la práctica, pues las marcas más sólidas son las que nunca fallan, son aquellas que saben recuperarse con inteligencia, transparencia y profesionalidad de estos asuntos. Y por último, como conclusión, en un entorno digital cualquier experiencia puede hacerse pública en cuestión de minutos. Gestionarla adecuadamente implica no solo construir una imagen positiva, sino estar preparados, estar a la altura. Yo me quedaría aquí
que hay que estar a la altura de la reputación. Ideas clave, la reputación influye directamente en la confianza. Toda empresa está expuesta a sufrir incidencias, porque pasan, ¿vale? La preparación previa mejora la capacidad de reacción y una buena gestión puede convertir una crisis en una oportunidad de mejora. Como reflexión final, que la reputación no se improvisa cuando surge un problema, se construye. Ay, que se ha caído Bella al final. Se construye cada día mediante una gestión estratégica, coherente y orientada a largo plazo. Y ya está. Y con esto y un bizcocho hemos acabado esta clase virtual. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas o consultas o si queréis la presentación me la pedís, que yo os la mando de mil amores, ¿vale? ¿Alguna duda o consulta? Ahí va. Bueno, pues entonces doy la clase por terminada. Dejo de grabar Muchas ya. gracias. Muchas Gracias gracias a por ti, tu tiempo.